financiera mi objetivo son números, ¿no? En la operativa depende. Pero yo tengo que trabajar con información operativa. Entonces voy a recolectar de diversa forma operación operativa. ¿Ya? Pero yo quiero recolectar, quiero saber. En cada una de las fases les voy a dejar un modelo de programa general. Alguno me pedía, ¿no? Y dicen un programa. Les estoy dando un programa base general. No, ojo que ese programa tiene que ser justamente en las partes que correspondan, tiene que ser cambiado a la exactitud del proceso que yo voy a ver, ¿no? De que yo voy a ver. Voy a dejarles un modelo de programa de auditoría por cada fase. Este programa debe ser preparado por el supervisor del equipo de auditoría, con la colaboración del auditor encargado y sometido a la aprobación del director o jefe de auditoría. Igualmente deberá ser adaptado, y eso debería poner con mayúsculas, a las características del proceso, programa o proyecto. Pero es algo que les va a servir. El programa de trabajo siempre lo tiene que elaborar el supervisor. ¿Le puede ayudar el encargado? Sí. Pero el supervisor es el encargado. El supervisor, y me ha pasado, yo por eso les digo, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Yo conocí todo tipo de supervisores, ¿no? Desde aquellos que te guían, te enseñan. Yo he aprendido mucho de varios licenciados. Como también aprendí cómo no ser, cuando tenía que ser supervisor, ¿no? Carlos, haz el programa de trabajo y empiezas la auditoría. Yo, bueno, nunca me he hecho lío, ¿no? Pero no está bien. No está bien. Siempre el supervisor es el que guía al equipo, ¿no? Veamos el modelo de programa. Objetivo de la fase 1. Recopilar información, clasificarla y referenciarla sobre esos 7 aspectos que tenemos que solicitar. Procedimientos. 2.1. Prepare un calendario para las entrevistas con los dueños del proceso. Si este procedimiento no se cumplió en la reunión inicial de presentación del equipo de auditoría y con los directores de áreas y subáreas, con el fin de explicarles el objetivo de la auditoría. Ojo, ¿no? Que siempre, y sea el tipo de auditoría que sea, pero más en ese tipo de auditoría, bueno, exceptuando la auditoría de cumplimiento cuando hago responsabilidad. Pero en los demás tipos de auditoría siempre tenemos que decir que estamos yendo a buscar oportunidades de mejora para el proceso, que les vamos a ayudar, que les vamos a guiar, que pueden confiar en nosotros. Esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo de la auditoría, mejorar el proceso. Mejorar el proceso. También yo puedo solicitar información adicional, ¿no? Recopilar información escrita sobre los 7 aspectos que hemos visto, que puede ser más, ¿no? Dependiendo justamente de cómo ustedes clasifiquen. Antecedentes, marco legal, organización, operaciones, proyectos y programas, financiamiento, control e información adicional. Obtenga información verbal sobre los aspectos en los que no existe información escrita. Elabore un calendario de entrevistas y tramítelo con el coordinador del proceso, programa o proyecto. Entonces vamos a justamente obtener información verbal. A nivel de auditores también es muy importante que vayamos con los ejecutores del propio proceso, ¿no? Tenemos que ir a ver y tenemos que hablar con ellos, tenemos que sentarnos y verlo. Visite las instalaciones del programa, proceso o proyecto y establezca con claridad en qué otros lugares o regiones tiene instalaciones, si las hubiera, anotando la respectiva dirección. En esa visita salude a los funcionarios responsables y explique brevemente el enfoque constructivo de esta auditoría. Deje constancia por escrito de esa visita. Clasifique la información recopilada, incluyendo la que está en poder de la unidad de auditoría interna, por cada uno de los 7 aspectos ya mencionados.
Para cada aspecto referencie cada uno de los documentos de la información con una relación sumaria del respectivo aspecto y arme 6 cuerpos, o 7, perdón, cuerpos correspondientes, uno para cada aspecto. Nota: los programas detallados para desarrollar los procedimientos generales serán elaborados a medida por el auditor y revisados y aprobados por el supervisor y director respectivamente, ¿no? La fase 1 es recolectar, ver, conocer, comprender. Yo tengo que unirme con toda la información documental, tal vez física, sobre el proceso, programa o proyecto que yo estoy haciendo en la auditoría operativa. Fase 2. Comprensión del proceso auditado. En esta etapa debemos examinar la información recopilada en la etapa anterior, con la finalidad de determinar y analizar los objetivos, políticas y normas de la entidad y del proceso, programa o proyecto. Es de importancia en esta etapa determinar los objetivos principales del proceso, programa o proyecto, la autoridad delegada por los dueños del proceso, el director de la entidad, los funcionarios, restricciones, etc. Comprendo, conozco, ya tengo toda la información. Empiezo a analizarla, empiezo a verlo, empiezo a comprender. Lo que siempre hacemos en la auditoría, ¿no? Comprendemos el proceso. Tengo que saber para qué existe, qué está haciendo, etc. Actividades mínimas para comprender el proceso auditado. Determinar por qué se creó la entidad, organismo o empresa pública o el proceso, programa o proyecto. ¿Cuál fue la necesidad de su creación? Los propósitos u objetivos que señalaron su creación. Si ha habido cambios en los objetivos durante el tiempo. Determinar con claridad la misión primordial de la entidad y del proceso, programa o proyecto y cuáles son los objetivos principales para alcanzar la misión primordial. Conozco el proceso, veo a qué se dedica, qué es lo que hace principalmente. Determino las operaciones o actividades de importancia para alcanzar los objetivos principales y los propósitos de cada actividad. Voy identificando justamente las operaciones más importantes. Ojo, no que es ideal que si yo hago una auditoría de procesos, programas o proyectos, delimite adecuadamente qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo les pongo eso con experiencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos puesto al proceso de fiscalización aduanera. Pero el proceso de fiscalización aduanera justamente era la fiscalización aduanera posterior, tenía control diferido con mercancías, tenía control diferido sin mercancías, tenía inteligencia aduanera. Entonces tenía 4 subprocesos. ¿Cuál voy a ver? Vamos a ver los 4. Y hemos sido valientes, ¿no? Los 4. Pero los 4 eran un mundo cada uno. Yo tenía que hacer flujos de cada uno de los procesos, porque no eran iguales, diferían. Cada uno tenía su objetivo. Entonces, esa es la forma justamente de conocer, o sea, cómo voy a plantear mi auditoría operativa. Estoy viendo, ahora si estoy viendo un programa o un proyecto, bueno, si es un proyecto es más fácil, ¿no? Un proyecto es solo una cosa. Un programa puede tener diversos aspectos, entonces yo tengo que clasificar qué cosa hay. Dependiendo de la importancia, yo puedo entrar o no entrar, pero ojo, ¿no? Estoy viendo procesos sustantivos. Estoy viendo procesos misionales. Entonces tengo que determinar adecuadamente cuál va a ser mi enfoque, qué es lo que voy a ver y qué es lo que no voy a ver, si algo no voy a ver. Ojo, ¿no? Que en la construcción de indicadores igual yo puedo hacer muestreo, o sea, yo agarro y veo qué es lo más importante medir, no se equivoquen eso, no se olviden eso. En el ejemplo del COVID, por ejemplo, yo les dije, no tengo insumo, puede ser vacunas, jeringas, alcohol, gasa, yo qué sé, benditas o algodón, pero yo no voy a medir el algodón, ¿no?
no voy a medir el alcohol, no voy a medir esos aspectos que son supletorios o son, no supletorios, sino son, no son tan importantes, ¿no? Se ubican, ¿no? La idea es justamente medir lo más importante, entonces no se olviden eso. Tenemos que medir lo más importante, hallar indicadores que expresen todo el conjunto. Pero a lo que me voy es que tenemos que saber diferenciar si los procesos son iguales o van a un solo sentido o yo tengo que separarlos para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces eso hay que ver bien claro. Y eso es una parte importante, ver cómo está en el PO. Objetivos principales, los propósitos. Determinar con claridad la regulación de carácter legal aplicable a la entidad y principalmente al proceso, proyecto o programa. Este aspecto tiene gran importancia cuando se trata de una entidad pública, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver justamente si hay algún ordenamiento jurídico que tenga que ver justamente con la auditoría que yo estoy haciendo. Revisar los documentos que contengan disposiciones generales con respecto a las operaciones de la entidad y del proceso. Asimismo, revisar manuales de procedimientos de forma general. Reviso documentos, reviso manuales. Ya empiezo a leer y ya empiezo a comprender de mejor forma si ustedes quieren. Al final de esta fase o etapa del proceso de auditoría operativa, el auditor tiene que haber adquirido un buen grado de conocimiento sobre la entidad y el proceso, o programa o proyecto en el que justamente estamos haciendo nuestra auditoría, que le permita intercambiar opiniones válidas con los funcionarios de la administración. ¿Qué quiere decir en resumen? Tengo que ubicarlos. Tengo que conocer. Un gran defecto de nosotros como auditores es que no conocemos. No entramos. Yo sé que, y eso es algo que tenemos que estar bien conscientes, nosotros estamos auditando, nosotros estamos dando una opinión sobre, en este caso, un pronunciamiento sobre las 4 dimensiones, ¿no? Eficacia, eficiencia, economía, efectividad. Pero ojo, el que sabe más del proceso es el ejecutor del proceso. Él está 24/7. Yo estoy viendo con mis técnicas de auditoría, yo estoy tratando de justamente asesorarlo. Entonces yo tengo que conocer bien para poder asesorarlo, sino ¿cómo le voy a asesorar? ¿No? Imposible, ¿no? Yo no puedo asesorar a alguien si no conozco bien ese proceso. Entonces tengo que conocer. Tienen que conocer el proceso, colegas. Es lo más importante, si no, no puedo hacer la auditoría. Y justamente tengo que basarme, tengo que tener un conocimiento que me permita justamente intercambiar opiniones. Una de las evidencias de que el auditor ha cumplido con los objetivos de la fase es la presentación gráfica de la misión primordial, los objetivos principales y las operaciones o actividades más significativas, jerarquizando su importancia mediante la asignación de un número de orden consecutivo correspondiendo al número 1 a la mayor jerarquía. Estoy preparando un curso que justamente se denomina Informes de Auditoría de Alto Impacto. Ya, es la nueva forma de presentar justamente informes de auditoría, ¿no? Cómo yo puedo hacerlo más atrayente, más potente mi informe de auditoría. Y uno de los aspectos es justamente la utilización de mapas gráficos. Para no hablar tanto, es muy importante, digamos, que la comprensión del proceso lo hagamos con un mapa mental, por ejemplo. Entonces hay varias páginas de internet en las que yo puedo hacer, o hay aplicaciones en las que yo puedo hacer mapas muy bonitos e interesantes, pero llama más la atención. Es algo que también estaba empezando a cambiar, pero me creerán que a veces que el auditor es bien difícil de cambiar. Es bien difícil de cambiar. Entonces no quiere, ¿no? Me he acostumbrado a hacer así. No, es más fácil un mapa para todos, para el que lee. Representaciones gráficas, sería muy bonito.
Modelo de programa general de la auditoría para la ejecución de la fase 2. Se presenta un modelo de programa general para la ejecución de esta fase. Objetivo de la fase 2. El propósito de esta fase es que el equipo responsable de auditoría comprenda la misión principal de la entidad y del programa, proceso, proyecto que yo estoy viendo. Si soy externo, tengo que entender los dos, ¿no? Porque para mí es nueva la entidad. Si soy interno, yo ya debería conocer justamente de la entidad y estoy volviendo a reconocer o a reconfirmar lo que sé de ese proceso. Los auditores internos en cualquier tipo de auditoría tenemos mucha más ventaja que los externos. Mucha más ventaja. En externo, y así de externo es, tenemos el don, puede decirse, o nos capacitamos, creo, ya para entrar de una de seguros a una bancaria, a una comercial, a una estatal, iba así, ¿no? Como gitano, cualquier tipo de entidad. En cambio, en interno tenemos esa facilidad, ¿no? Ya lo tenemos, entonces ganamos más tiempo. El equipo tiene que tener claridad sobre la organización, los procedimientos generales, también fuentes de financiamiento y todos los aspectos de importancia justamente del proceso programa o proyecto. Esta fase se basa en los resultados de la fase 1, ¿no? Porque ahí justamente he recolectado toda la información documental y también la visual para justamente tener una idea de cómo se realiza el proceso. Procedimientos. Analice la información sobre antecedentes recopilada en la fase 1 y determine con claridad por qué y para qué se creó el proceso, programa o proyecto auditado. Ver los considerandos de la creación o la motivación, o puede ser el manual de funciones, puede ser el manual de procesos, el manual de procedimientos, cualquier norma que justamente diga qué hace el proceso. Pero ojo, como estoy viendo mencionarles, por eso que lo hemos colocado justamente con la ley de creación, porque en la ley de creación debería decirnos, si yo estoy viendo fiscalización de impuestos, en la ley de creación de impuestos debería decir impuestos tienen que fiscalizar los tributos. Lógicamente, ¿no? Ver si los objetivos iniciales o también los del anual que yo estoy viendo o los del periodo estratégico han sido modificados o no. Analizar los antecedentes, marco legal, planificación estratégica y programa operativo anual de la entidad auditada y establezca con claridad la visión, misión primordial actual y las acciones a mediano plazo que debe desarrollar justamente el proceso, programa o proyecto auditado, ¿no? Y eso debería estar en concordancia justamente con los objetivos de la entidad, ¿no? Con lo que sea, por lo que se ha creado la entidad. Analice la información sobre el marco legal de la entidad y del proceso auditado y establezca y relacione o liste con precisión las disposiciones legales vigentes que regulan las operaciones y actividades, indicando los aspectos que regulan los reglamentos. Marco legal, disposiciones legales, inclusive en este aspecto yo puedo agarrar y ver justamente algunos estándares internacionales o estándares en la materia que se tenga, si es que yo justamente estoy viendo un aspecto relacionado a ella, ¿no? Ya les daba el ejemplo, ¿no? Si yo hago sobre universidades y la parte de iluminación de las universidades, entonces yo tengo justamente estándares internacionales que me dicen cómo tiene que ser. Entonces, ojo, siempre tenemos que ver. Google, el internet no solamente es para Face, para YouTube, o bueno, cualquier aplicación que ustedes realicen, ¿no? Vean, analicen, busquen. En internet tengo todo, ¿no? Entonces puedo googlear, puedo agarrar, buscar, ver, entrar a entidades similares. Yo hacía eso. Yo hacía eso, ¿no? Entonces agarraba, me gustaba ver de mi entidad, por ejemplo, cómo llevaban. O cuando viajaba, por ejemplo, yo que sea frontera, me pasaba al otro lado, ¿no? Y veía cómo era la otra aduana. Cómo son las aduanas de otros países. ¿Qué hacen, qué no hacen? ¿Por qué lo hacen? Hablar con ellos. Es otro mundo.
Esa es la ventaja cuando puedes hacerlo presencialmente, ¿no? Pero ahora tenemos Google, ¿no? Y en el Google puedes ver todo. La cosa es buscar, ¿no? Pero veo. Entonces veo justamente todo el marco legal referencial, estándares internacionales, todo lo que me pueda ayudar con el desarrollo de mi auditoría operativa. Analiza la información sobre organización de la entidad y del proceso auditado y establezca con claridad la organización formal y real, las principales delegaciones de autoridad y asignación de responsabilidades a las diversas unidades que integran la organización e intervienen en el proceso. Entonces, ¿voy a qué? Voy a hacer un análisis de toda esa información. ¿Quién hace, cómo lo hacen, etcétera? Ojo, ¿no? Que estoy comprendiendo. Si yo tengo que saber cómo se hace, ¿no? A veces era un examen que yo tomaba a los auditores, ¿no? Por ejemplo, estábamos haciendo la auditoría operativa o auditoría de algo a algo, entonces decía, a ver, ven, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo nace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué riesgos? ¿Qué controles? Entonces el auditor tenía que decirme, ¿no? Proceso de fiscalización de impuestos. Perfecto, empieza con un análisis de inteligencia, se saca del sistema esto, se ve justamente, o ya se cruce, se tienen los reportes de inconformidades entre lo declarado por la empresa y por el servidor o por el trabajador. Ya me tenían que decir eso, ¿no ve? Y bien dicho, ¿no? Ya está conociendo, ya está comprendiendo. Analice información sobre operaciones de la entidad y del proceso y determine con claridad operaciones típicas de importancia que debe ejecutar en el año actual para lograr los objetivos principales y las actividades que debe cumplir para desarrollar las operaciones de importancia. Debe incluirse operaciones principales que se hayan terminado, las que están en ejecución, e inclusive aquellas que no se hayan hecho. Esas son operaciones riesgosas, ¿no? Si yo veo alguna operación que no se ha hecho, tengo que parar los ojos, ¿no? Tengo que ver por qué no se ha hecho. Y entonces ya empiezo a analizar, empiezo a ver. Analiza información sobre financiamiento de las operaciones, cómo se ha financiado, principales fuentes de financiamiento, las del año actual, tal vez las previstas, el presupuesto, etcétera, ¿no? Tengo que ver que justamente por ahí, lo que hablábamos con algún colega en algún curso, ¿no? Por ahí puede ser que esté condicionado mi cumplimiento de objetivos a un factor, ¿no? Imagínense si yo recibo producto de la venta del gas, ¿no? Y el gas tiene justamente, no sé, o la venta de petróleo, ¿no? Yo me acuerdo de la venta de petróleo. La venta de petróleo justamente varía, ¿no? Cada día. El precio en el que se comercializa, ¿no? Y eso es justamente de acuerdo a la situación mundial que se tenga, ¿no? Son macros. Pero puede bajar o puede subir, ¿no? Puede estar en 40 o 35, creo que es el promedio, como puede llegar a 70 o como puede llegar a 10, como ha llegado. Yo tengo que saber eso, ¿no? No ha cumplido con su objetivo. ¿Por qué? Porque no ha recibido recursos. ¿Por qué no ha recibido recursos? Abajo el precio del petróleo. ¿Podía hacerlo? ¿Es su culpa? Tal vez no haber hecho reprogramaciones, no haber hecho algo, pero ya empiezo a analizar, empiezo a ver, empiezo a comprender. Establezca las generalidades del sistema de control interno y externo, determinando si existen unidades o dependencias que ejercen controles internos de cualquier clase. Indique claramente en los papeles de trabajo cuáles son esas unidades y la clase de control que ejercen. En cuanto al control externo, indique si además del control que corresponde a la Contraloría o entidad tutora, la entidad pudo haber contratado una firma privada de auditores en el año anterior y en el año actual. Servicios de auditoría externa de la entidad o cualquiera de sus programas, proyectos, procesos. Control, ¿no? A mí lo que me interesa generalmente son los controles en primera y segunda línea, ¿no?
yo tengo que saber identificar los controles de la propia área, control en primera línea, independientemente si lo hace el ejecutor, el dueño del proceso, supervisor, etcétera, que corresponde, en el caso de impuestos, por ejemplo, fiscalización, ¿no? Y me imagino que debe ser una gerencia. Entonces, la gerencia de fiscalización, ¿qué control lleva? Control en primera línea. En segunda, puede haber alguien que controle a fiscalización, ¿no? Para ver si cumple sus metas. Puede ser el gerente general, la MAE, puede ser, por ejemplo, el área de planificación, no sé, dependiendo de la estructura, pero yo tengo que conocer eso. Y finalmente el control en tercera línea, que son de los auditores, ¿no? Si alguien lo hubiera hecho, ¿no? Pero yo tengo que conocer, pero para mí lo más importante son los controles en primera y segunda línea. ¿Hay o no hay? ¿Funciona o no funciona? Sí, tengo que ver eso, ¿no? Analice información adicional que se haya recopilado y liste o indique los aspectos principales de esa documentación. Elabore el árbol, puede ser también un árbol, de la admisión primordial, objetivos. Yo prefiero los mapas mentales a los árboles, no son más bonitos, son más llamativos, más interesantes. Objetivos principales, operaciones y actividades de importancia. De ser necesario, elabore varios árboles que faciliten la comprensión gráfica de los objetivos, operaciones y actividades del proceso. Como les digo, ¿no? Y esta, no la llamaremos de moda, sino que se ha visto que es más impactante justamente trabajar de esa forma que escribir un montón de palabras. Aparte que se entiende más viendo que un gráfico que leyendo todo, ¿no? Correlaciona el árbol de emisión, objetivos principales y operaciones principales con la estructura orgánica de la entidad y del área dueña del proceso. Los programas de trabajo, ya hemos dicho, no tienen que ser elaborados justamente por el encargado o supervisor y ser aprobados por el director o jefe de auditoría. Segunda parte, comprendo. Tercera fase, identificación y selección de las áreas críticas. He aquí, y por eso lo he dividido, porque esta fase es muy importante. ¿Qué voy a medir? ¿Qué me interesa medir? ¿Dónde voy a atacar? ¿Qué quiero comprobar? Justamente me da esta fase. ¿Por qué? Porque cualquier auditoría ya se basa en riesgos. Y los riesgos justamente es cuando hay áreas críticas, áreas significativas, y justamente existen elementos en los que pueden presentarse y perjudicar, en este caso, el cumplimiento de objetivos. No nos olvidemos que esta fase lo puedo utilizar desde la auditoría de gestión o también desde la auditoría justamente de procesos. Desde la auditoría de gestión, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si yo quiero hacer una auditoría operacional a toda la entidad, pueden requerirse varios años de auditoría, ¿no? El proceso decía, no voy a acabar nunca. Entonces yo tengo que reducir la cantidad de operaciones o actividades de la entidad a un número razonable para medir justamente eficacia, economicidad, efectividad y eficiencia. Generalmente de hasta 3 meses. El hecho de que la auditoría operacional se aplique tal vez a una sola parte de las operaciones no reduce su utilidad y beneficio. Además, tratándose del sector público, una adecuada planificación del control externo a mediano o largo plazo permite que una entidad justamente pueda ser evaluado en el transcurso de los años, lo que justamente llamamos plan de rotación. Ojo, no, el plan de rotación no es algo que la Contraloría se ha inventado para confiabilidad. El plan de rotación lo deberíamos practicar como auditores en todo, ¿no? En todo. En las auditorías se tengo que hacer ABC, luego DEF, se tengo que abarcar justamente una cobertura sistemática del control interno. Y a nivel, si hago la misma auditoría, igual, ¿no? Tengo que justamente ver otras cosas, tengo que empezar a cambiar.
Entonces, eso no reduce justamente la utilidad del servicio. En una auditoría de procesos, programas o proyectos igual, ¿no? Yo no puedo hacer todo. Yo tengo que ver justamente lo más importante, lo más crítico, lo más significativo. Entonces tengo que identificar cuáles áreas van a ser auditadas o cuáles actividades o acciones van a ser auditadas, dependiendo si hago una gestión o una justamente de procesos. ¿Dónde voy a atacar? ¿Qué voy a hacer? Y justamente yo tengo que ver para mí dos aspectos importantes. Las áreas significativas, o sea, las que tengan justamente peso, porque ojo, ¿no? Yo tengo que ver las que tienen peso. Haya riesgo o no haya riesgo. Riesgo inherente siempre va a haber en las que tienen peso, pero puede ser que mi entidad justamente haya asimilado un buen control interno. Entonces lo maneje, ¿no? Pese a que es riesgoso, lo maneja adecuadamente mi entidad. Y otra parte es las áreas débiles o críticas. En operativa, ¿a qué se refiere esas áreas débiles o críticas? Lo que les decía, ¿no? Cuando yo no cumplo con mis actividades, tareas, operaciones con eficacia, eficiencia, efectividad o economía. O no los he hecho, ¿no? Tenía que construir 10 puentes y no he construido ni uno. Tiene que entrar a mi auditoría, sí. Es un área débil, es un área crítica, es un área donde justamente se necesita auditoría porque yo tengo que decir cómo a futuro pueden cumplir y construir los 10 puentes, ¿no? ¿Dónde ha fallado la entidad? ¿Dónde ha fallado el dueño del proceso? Entonces, ojo, ¿no? Yo tengo áreas débiles, pero tengo áreas significativas. Para que entiendan, en el COVID, yo tengo que medir sí o sí cuántas vacunas se han suministrado. ¿Por qué? Porque esa es mi parte significativa, ¿no? Yo sí o sí tengo que medir la cantidad. Sí o sí. Pero ya otros aspectos yo tengo que depender, ¿no? Por ahí veo el costo, ¿no? Han comprado vacunas muy caras, ¿no? Es una suposición, ojo, ¿no? Han comprado vacunas muy caras, ¿no? O la China, la Sinopharm, valió la misma que la rusa, la Sputnik. Es otro riesgo, ¿no? Puede ser que esté sobrevalorando el pago del Sinopharm. Tal vez en la auditoría veamos que en ese momento no había dónde elegir. Sí o sí comprar de ahí o no, no tenía dónde elegir, ¿no? Y eso debería estar respaldado, ¿no? Porque han sido justamente situaciones en las cuales era al gana-gana, ¿no? ¿Quiénes son los primeros en comprar vacunas? Era una carrera de comprar y una carrera de crear vacunas, ¿no? Yo creo para mí compren y el que compra viendo, ¿no? De dónde va a comprar. Era muy fregadito, ¿no? Eh, esta selección, dependiendo de la confianza que tengo en mi entidad, podríamos trabajarlo junto con los dueños del proceso. Es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en la auditoría EGIL trabajamos con los dueños del proceso. ¿Para qué? Para justamente atacar los puntos donde más dificultades, más riesgo, donde más débil estamos. Esa es la filosofía de EGIL. La idea es justamente eso, ¿no? Aplicar esa partecita, agarrar y trabajar con ellos, ¿no? Y decir justamente dónde han tenido problemas, cuáles han sido las áreas donde menos hemos podido cumplir o donde hemos tenido problemas, yo que sé, al comprar insumos en los tiempos, no sé, pero ya vamos trabajando con ellos, ya vamos identificando qué nos interesa medir. Siempre yo digo, ¿no? Para construir indicadores es fácil, yo solamente tengo que saber qué quiero medir y yo puedo medir todo, ¿no? Por ejemplo, podemos medir cuántas palabras he dicho hoy día, cuánto han participado ustedes. El horario de puntualidad, hemos empezado puntuales o no. Tal vez podemos comparar el costo del curso, no sé. ¿Se dan cuenta? Pues podemos medir un montón de cosas, pero nos conviene medir todo.
me interesaría, ¿no?, medir el grado de efectividad, ¿no? ¿Cómo mido el grado de efectividad del curso? ¿Han aplicado o no han aplicado? Entonces yo puedo decir, ¿no?, de aquí a un tiempo les llamo y les digo, ¿cómo se han aplicado o no? Y me dicen, no, entonces no ha sido efectivo, ¿no? El curso no ha sido efectivo. ¿Se ubican? Entonces, es muy bueno justamente hablar con los dueños del proceso para ver qué aspectos justamente deberíamos medir. Tengo que medir lo débil, lo crítico y lo significativo. Lo significativo. Es por eso que no compartía mucho la observación de la Contraloría cuando dice, lo que está en el POA de las entidades no lo mide. ¿Cómo no lo voy a medir? No, si yo veo ingresos tributarios de impuestos, tengo que medir sus ingresos que han hecho, pues, que está en el POA, porque es lo más importante, bueno, uno de los aspectos más importantes. De ahí veré la forma, cómo han generado los ingresos, con qué recursos, etcétera. Ya voy a crear indicadores. Pero lo principal, tengo que medirlo, ¿no? Tengo que medirlo. Esos factores, por ejemplo, es algo que tenemos que ver bien. Tengo que medir lo significativo y lo que es riesgoso, lo que es crítico. Y ojo, ¿no? El concepto es el mismo que una auditoría de confiabilidad, una auditoría financiera o cualquier otro tipo de auditoría. Siempre en una auditoría yo mido lo significativo y lo más riesgoso. Siempre. Siempre. Para hacer auditoría siempre tengo que tener en cuenta esos dos aspectos. Si no existe ninguno de los indicios mencionados, se debe recurrir a la evaluación del sistema de control interno. Es muy importante que justamente yo evalúe el control interno, ¿no? Voy a compartir con el dueño del proceso, sí, pero antes justamente de compartir con el dueño del proceso, antes de trabajar con él, yo debería evaluar el control interno de la justamente. Y lo que les decía, ¿no? Evalúo el control interno del proceso como tal y también del control en segunda línea, porque en operativa yo tengo control en segunda línea, o debería tener un área que justamente se dedica a ver el control o ver el cumplimiento del POA. Yo debería tener esa área. Entonces, en el sector público tenemos, ¿no?, que generalmente es planificación o algún departamento con ese denominativo, ¿no? Pero tenemos. Entonces, esta evaluación del control interno me va a ayudar también a efectuar y a identificar áreas críticas. Lo que yo he visto, lo que he hecho observación, lo que he hablado, lo que he evaluado control interno, lo que ya al final he preguntado, ¿dónde están justamente los aspectos en que podemos mejorar o podemos buscar conjuntamente donde tienes más riesgo, los problemas? Todos esos aspectos me van a llegar justamente a ayudar a identificar aquellos aspectos donde tenemos que entrar con la auditoría. La auditoría ya tiene que ser a aspectos que justamente sean los más importantes para entrar, los que más riesgo tienen, los críticos, los significativos. Entonces es muy importante todos esos elementos. El control interno que nosotros vemos en confiabilidad o en una financiera nos va a ayudar, sí, ¿no? Y siempre les digo, cuando veamos una confiabilidad, una financiera, no solo debería enfocar